¿Qué está pasando en nuestros países? ¿Hacia dónde se dirigen? América unida jamás será vencida. Ese es el sueño, el ideal, que el poder en la sombra parece desvanecer. ¡Mira, viene la puerta abierta! Escuchen. Violencia y represión comenzando por Colombia. Y luego en Nicaragua pasa algo. Incluso le dicen que López Obrador está mintiendo. ¿Hacia dónde va toda nuestra América Latina? ¿Hacia dónde van nuestros países? ¿Hacia dónde vamos? Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo y que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Colombia. 2 meses de protestas y paro nacional contra impuestos, corrupción y mala gestión económica. Represión y violencia dejan decenas de muertos y miles de heridos. Hace unos días el gobierno informa que trataron de matar al presidente de Colombia, Iván Duque. Afirma que el helicóptero en que viajaba fue atacado a tiros. Ofrecen casi $1 millón a quien dé información de los culpables. Esos fusiles es un fusil AK-47, un fusil calibre 7.62 tipo FAL, con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Perú. La sombra de fraude y golpe camina por las paredes de Perú. La hija del expresidente contra un profesor de primaria de zona rural. Hubo elecciones hace casi un mes y no hay presidente. El profesor, hijo de campesinos con ideas marxistas y socialistas, Pedro Castillo, ganó la elección presidencial con 50.1%. La derechista Keiko Fujimori obtuvo 49.8% y dice que en realidad ella ganó y que hubo fraude. Pide intervención internacional. ¡Vamos a dar la vida por nuestro país! Nicaragua. Entre el 4 y el 26 de junio, el gobierno detuvo 21 personas, 5 aspirantes a la presidencia, 8 líderes políticos opositores y 2 empresarios. Los encarcelados acusan al presidente Daniel Ortega de querer perpetuarse en el poder, de dictador y de represión total a la oposición. El presidente contesta que los detenidos son los traidores y que no es represión, sino justicia contra los que quieren vender el país. Dato muy delicado. Ante la situación política en Nicaragua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a respetar plenamente las libertades, sin encarcelar ni reprimir a opositores. Y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Se debe optar por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Telesur publica un artículo donde dice que López Obrador repite las mentiras de la campaña contra Nicaragua. Además de mentiroso, califica al presidente de México de haber pedido la liberación de gente acusada de traición a la patria. El artículo compara a López Obrador con Vicente Fox. El presidente de Nicaragua dice que los arrestados son traidores y terroristas. Criminales que han atentado contra el país. El Salvador. El presidente de ese país dijo que mientras Dios le dé fuerzas, no dejará que El Salvador no sea salvado. Nunca más vamos a regresar al sistema que nos hundió en la delincuencia, en la desigualdad y la pobreza, dijo. Le plantó cara también a Estados Unidos
y anuncia un movimiento único en el mundo. El presidente Nayib Bukele quiere bitcoinizar su país. El Salvador es ya el primer país del planeta en declarar al Bitcoin como moneda oficial y obligatoria. Una decisión anunciada en inglés y aprobada de manera exprés por un parlamento controlado por su partido, sin dar muchas explicaciones. Queda aprobada la ley de Bitcoin. Dice que usará la actividad volcánica para producir la moneda virtual, que requiere de mucha energía, de cientos de computadoras que crean la moneda resolviendo problemas y cadenas matemáticas. América Unida jamás será vencida, y no solo América, sino todo el pueblo del mundo unido jamás será vencido, pero esta frase, que es un ideal, aquí la vamos a preguntar. ¿Qué está pasando con todos nuestros países y si hay un movimiento hacia dónde vamos? Por eso, bueno, antes de decirles a quienes tenemos, muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted, que hace 3 semanas nos cancelaron otra vez el canal de YouTube por hablar y cuestionar a las autoridades, y fue gravísimo. YouTube nos contestó así: está prohibido cuestionar a las autoridades solo porque hablamos del coronavirus y las políticas aplicadas en todo el mundo. Imagínese usted, esto mismo le contestaron a Galileo Galilei, y no porque nosotros nos sintamos Galileo, sino que a todo el que está cuestionando le dicen lo mismo que a Galileo: mire usted, no puede cuestionar a las autoridades. Entonces, en aquel tiempo, aunque crea que la tierra se mueva. Bien, ahora sí tenemos y gracias a usted por estarnos defendiendo, desde luego. Tenemos a dos personajes muy importantes, tanto en la política como en yo diría en el entendimiento de lo que pasa en nuestro planeta, sobre todo en nuestros países. Jurisconsulto, jurista, experto en leyes y un gran abogado en México, defensor sin duda de las causas justas y de los desamparados. Joaquín, gracias, es un placer estar contigo. Gracias por aceptar la invitación, Joaquín Ortega. Gracias a ti. Gracias a ti, Rodrigo, por esta oportunidad. Gracias. Y en el cono sur, hasta allá, hasta Argentina, tenemos a un intelectual que sin duda, porque me lo han dicho, es referencia de muchos think tanks que le copian lo que escribe, lo replican como suyo, y a veces, claro, muchas veces le dan su crédito, pero sin duda él marca pauta en cómo entender la geopolítica. Eduardo Bior, usted lo conoce muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros para ayudar a entendernos qué está pasando. Joaquín, comienzo contigo. A ver, vámonos directamente a Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Y además, ahora pues a López Obrador le dicen: está usted equivocado. No solo equivocado, sino miente porque está repitiendo la misma propaganda. Por favor. Pues Eduardo, se nos fue Joaquín. Empiezo contigo igual. Yo creo que lo primero que hay que hacer es aquietar un poco las aguas y conversar con un poco más de calma. Perfecto. Es decir, con insultos de un lado y de otro, esto no se aclara. Se congeló la señal, Roberto. Ahí está nuestro colega. No, adelante, por favor. Muchísimas gracias. De un lado, Ortega tiene una gestión larga que viene ya desde 2009. Ha hecho mucho. Todos los datos económicos de Nicaragua, dentro de la inmensa pobreza del país, mejoraron sustancialmente hasta el año 2018. Y ese fue el gran corte. En ese momento se produjo un alzamiento muy grande, con una polarización muy fuerte de la sociedad, que el gobierno finalmente pudo controlar. Pero fue una cesura, fue un corte. En ese momento
de todos modos, todavía hace pocos meses las encuestas preelectorales para las elecciones presidenciales de noviembre próximo daban al Frente Sandinista de Liberación Nacional como amplio favorito. A partir de ese momento se produjo una campaña muy grande de la oposición interna y externa, fundamentalmente por la promulgación de leyes que prohíben la participación prohíben primero aquellas instituciones sociales y civiles que reciban financiamiento extranjero deben registrarse como agentes extranjeros. Y segundo, prohíbe el financiamiento de campañas electorales con fondos del exterior. Eso es lo que obviamente pasa con casi, creo que todos los partidos de la oposición, porque ninguno de ellos tiene ni acceso a recursos públicos ni tiene financiamiento suficiente. Entonces se financian con recursos generalmente norteamericanos a través de la USAID. La situación escaló cuando por infringir esa ley comenzaron a detener dirigentes opositores, especialmente Cristiana Chamorro, de la tradicional familia Chamorro, los propietarios del diario La Prensa, la hija de Virginia Barrios de Chamorro, que fue presidenta en 1990. Y eso sirvió para hacer un gran escándalo internacional. Mi visión, muy a la distancia, yo no soy especialista en Nicaragua, es doble. Por un lado, es obvio que hay una conspiración orquestada por Estados Unidos para recuperar el poder en Nicaragua. Por el otro lado, creo que el sandinismo está sufriendo un problema típico de todos los regímenes políticos a lo largo de la historia, que es el problema de la sucesión. Es decir, no parece haber ordenado la sucesión de Daniel Ortega, y eso siempre se cobra, eso siempre cuesta. Entonces, la actitud que han tenido frente a eso, los gobiernos de Argentina y México, más allá de las declaraciones de Andrés Manuel, a mi juicio es sensata. No han votado en la OEA la condena contra Nicaragua, pero han exigido que se respeten las reglas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los dos países se están jugando en este momento su posicionamiento internacional. Es decir, ahí Nicaragua es absolutamente relativa. Los dos países están jugando a reinstalar en el escenario interamericano normas sensatas de respeto a los derechos humanos, respeto a las reglas del derecho internacional público, todo lo que se violentó en los últimos años. Y Fernández puede con esas declaraciones de Octavio Paz, que ni eran de Octavio Paz, y sobre las naves que bajaban los argentinos. Esa ha sido una declaración, digamos, desafortunada, pero absolutamente relativa, y creo que no tiene ninguna importancia, para el ejercicio práctico de la política argentina en el continente. Por lo menos yo no le he visto ningún efecto específico, más allá de que Bolsonaro la haya usado para reírse de Alberto Fernández, pero no le doy importancia, no la mido. Oye, Eduardo, lo que estás diciendo de perpetuarse en el poder, es por eso que algunos revolucionarios están furiosos, porque dicen luchamos por una revolución en Nicaragua y ahora por quien luchamos nos están metiendo a la cárcel. ¿Más o menos es así? Bueno, eso es parte de las... son divisiones muy viejas del Frente Sandinista. El Frente Sandinista fue siempre un frente. Es decir, nunca fue un partido político de disciplina monolítica. Recordemos que para constituir que tardaron muchos años
para poder constituir el frente en los años, a principios de los años 70, entre las tres facciones que estaban en ese momento en la guerrilla. Y las diferencias entre ellos, que son diferencias de todo tipo, pero además de ser diferencias ideológicas y políticas, en países tan pequeños como Nicaragua, proveniendo entre los sectores, digamos, de la élite intelectual, digamos, también son diferencias entre familias, diferencias de origen. O sea, se juegan demasiados elementos que perduran, que por supuesto la derrota de 1990 profundizó el proceso, es decir, los procesos posteriores, sobre todo. Yo creo que un gran fracaso que tuvo Daniel Ortega fue su intento de construir el segundo canal, es decir, que fue bloqueado internacionalmente, y de ese modo, digamos, quedó sin un proyecto económico de punta con el cual avanzar y poder lo que tiene que hacer todo gobierno en las formas que sea, democráticas o autoritarias, pero lo tienen que hacer siempre, es la distribución de recursos. Una buena distribución de recursos, que si es democrático, entonces lo va a hacer hacia abajo, si es oligárquico lo va a hacer hacia arriba, pero si no reparte recursos es imposible consolidar el poder. Y Bien. Eso es lo que le ha ido pasando a Ortega. Gracias. Déjame ir con Joaquín. Joaquín, a ver, la pregunta que te hacía cuando se congeló la imagen. Vámonos a Nicaragua. Desde tu visión, ¿qué está pasando en Nicaragua? Y esto que se me hace un dato muy delicado por la cuestión ya de las potencias regionales en toda América, de que el López Obrador pidió no cárcel, respeten las reglas, como decía Eduardo, y desde Nicaragua, incluso Telesur le contestan, no sea mentiroso, está repitiendo las mismas mentiras que la campaña contra Nicaragua. Adelante, Joaquín. Yo creo que tenemos que ubicar a nuestros países dentro de un espacio geopolítico común, sujetos a un dominio imperial común, que es obviamente el dominio norteamericano sobre todas las economías de América Latina, porque si perdemos de vista esto que es un hecho, también perdemos de vista de dónde pueden venir una y otra tendencia que pretenda liberarse de este dominio, aunque sea en alguna medida, y del otro lado mantenerlo o exacerbarlo cuando hace falta. Esta pandemia universal ha traído como consecuencia la exhibición de que el sistema económico mundial ya no ofrece ninguna perspectiva de vida para la humanidad en su conjunto. Ya todas las formas como reacciona el sistema frente a una emergencia de esta naturaleza son destructivas. Y esto repercute en América Latina de una manera violenta, porque los países sujetos al sistema imperialista mundial bajo la égida, bajo la hegemonía norteamericana, han tenido un retroceso económico brutal durante los últimos años, que ha desvalorizado el poder adquisitivo del salario y que ha traído como consecuencia el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, el desmantelamiento de los sistemas de vivienda, toda la destrucción de los sistemas incluso de abasto en todos los países de América Latina, que habían servido de alguna manera para mantener en un espacio económico conveniente sus situaciones pues nacionales, está haciendo crisis. Por eso se produce esta reacción de los pueblos, esta fórmula de insurrecciones cívicas en procesos electorales, como el que se dio en México, como el que se dio en Argentina, como el que se está dando en Perú, como el que se va a dar indudablemente en Chile. Y estas reacciones populares frente a una situación ya insostenible también provoca obviamente la reacción contraria, sobre todo contra aquellos gobiernos que ya se establecieron con base en esta votación popular mayoritaria y que están tratando de poner remedio a la política imperialista actual. Ya no es tanto de la exportación de capitales y tecnología, sino simplemente de saqueo. Es la vuelta al extractivismo, a la búsqueda de los espacios de recursos naturales
a la búsqueda de espacios de capitalización rápida y emergente, está trayendo como consecuencia una reacción en todos los países de América Latina que se está dando poco a poco, como tú lo ves, en la sucesión de gobiernos que pretenden, a base de esta insurrección cívica, una cierta autonomía. Obviamente lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Colombia, es una reacción del imperio contra esta insurrección cívica, contra esta impotencia sistémica mundial para resolver los problemas de la humanidad. Y nosotros vamos a ver en el curso de estos próximos meses cómo esta contradicción va a exacerbarse y cómo va a buscar todos los medios para que los países no logren esa relativa autonomía que les es indispensable para sobrevivir, para mantener aireados los pulmones de alguna manera. Ya nos pusiste las cartas todas sobre la mesa, me parece excelente este planteamiento, pero ahora yo te pregunto, yo ingenuamente abro el periódico y de un lado veo que Daniel Ortega está metiendo a la cárcel a unos que los califica de traidores y que para otros son la oposición, y volteo y veo a Andrés Manuel diciendo que pues no, que está mal, y luego volteo y leo Telesur y dicen Andrés es mentiroso. Aquí ya hay un problema porque finalmente tanto Nicaragua como el gobierno de Andrés estaría combatiendo eso que tú estás diciendo, o cómo entenderlo en el contexto geopolítico de toda América. Es verdaderamente importante que nos expliques eso. México tiene una posición de geopolítica de intenso dominio norteamericano. Toda la historia de nuestro país está marcada por ese dominio norteamericano de la política económica regional. El presidente López Obrador tiene que guardar las formas en cuanto a la relación que sostiene con el gobierno americano. No le puede voltear la espalda y decir que estuvo bien que metieran a la cárcel a quienes están siendo subvencionados por la embajada americana para subvertir el orden en su país, pero acaba de establecer hace unas semanas que se va a perseguir como delito grave electoral el recibir subvenciones de países extranjeros, y mandó una carta de extrañamiento a los Estados Unidos precisamente porque la USAID estaba subvencionando a organizaciones no gubernamentales que se dedican a golpetear su política interna precisamente para poder detener esto que es una simple curita, digamos, una bendita, un respiro de aire un poquito puro en la economía del país, y que significa quitar los privilegios de quienes antes los tenían y el dominio absoluto de quienes habían sostenido esos privilegios. Esa es la reacción que tiene López Obrador. Está mediando porque al mismo tiempo que dice que es incorrecto encarcelar, está pidiendo una consulta pública para encarcelar también a quienes gobernaron antes y a quienes siguen golpeteando y empujando hacia una especie de golpe blando rumbo a las siguientes elecciones. De modo que es comprensible la situación de López Obrador, y creo que no hay que tomarla en cuenta tanto como un posicionamiento nacional, sino como un recurso diplomático. Y en Nicaragua el gobierno reaccionó como tenía que reaccionar y conforme a las propias leyes de Nicaragua, expedidas después de haber censurado pues la actividad ilícita de organizaciones políticas que estaban siendo subvencionadas por gobiernos extranjeros. En Nicaragua sucede un poquito lo que dijo mi colega, nuestro compañero. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue un frente siempre, pero finalmente lo que consolidó el poder de Ortega fue la estructura militar que se generó desde el curso de la guerra y que no admite fisuras. Es una estructura vertical difícilmente democratizable y con una dificultad también de rigidez en el tratamiento de los problemas políticos, y eso va a traer alguna dificultad en el curso de los próximos meses. Pero en términos generales, lo que te digo de lo que sucede entre López Obrador y la reacción del gobierno de Nicaragua es simplemente explicable. Bien. El tío Sam, como siempre, querido Joaquín. A ver, Eduardo, vámonos ahora a Colombia. Abro el periódico y digo, bueno, no me da gusto para nada que se ataque a una persona. Sin embargo, bueno, pues ahí se muestran
los balazos y agarraron a tiros al helicóptero del presidente de Colombia, Duque. Tremendo escándalo, ayúdenos, y hasta 750, casi $1 millón para que nos den información para agarrar a los culpables. Bueno, independientemente, ya tú me dirás, de cuestionar la noticia o no, se me hace hipócrita que en estos últimos 2 meses hemos visto, y aquí hemos hecho programas de viva voz de las propias víctimas, en donde han sido secuestradas, mujeres violadas, muertos a tiros por la propia policía, y hay más de 4.800 denuncias penales de abusos policíacos en estas manifestaciones, pero de eso ni siquiera recompensa, ¿no? O sea, ahí hay un grave doble discurso. Háblame de esto y también del atentado al presidente Duque, que pues no es para menos dejarlo en el olvido, sino dame todo el contexto de esto y explícame qué está pasando en Colombia, por favor. Empecemos justamente por el atentado. Ahí hay que usar la fórmula latina, cui bono, ¿a quién beneficia? No nos olvidemos que Cúcuta, ciudad de la frontera con Venezuela, en una zona donde la frontera es terriblemente porosa, que la gente cruza a pie en las 2 direcciones, en una zona de gran implantación de las redes de narcotráfico, que están además muy furiosas porque el gobierno venezolano les cortó la utilización de los puertos venezolanos para salir hacia África, desde donde luego entran a Europa. Es fácil decir la guerrilla o facciones de la guerrilla. Es decir, efectivamente entre los grupos que tenían su origen en la FARC, que en el momento de los acuerdos de La Habana no se adhirieron y decidieron continuar la lucha, hay grupos que se financian cobrando peaje a las redes de narcotráfico. Es decir, en ese sentido hay un cierto compromiso. Pero no se entiende de qué le serviría a grupos guerrilleros hacer este atentado, que no intentó asesinar al presidente, porque si hubieran intentado asesinar al presidente, las armas sobran para tumbar el helicóptero. Se le metieron un par de balazos de modo de no darle al presidente. Eso es clarísimo. Yo no soy experto en armas, pero vi las fotos y digo, no querían pegarle. Es muy claro eso. Entonces, el que más se beneficia de esto es el propio Duque, porque le permite rechazar todas las críticas por las inmensas violaciones a los derechos humanos que han venido cometiendo en los últimos 2 meses, le permite seguir incumpliendo los preacuerdos que tuvo con el Comité Nacional de Paro. Recordemos que en Colombia hay paro nacional, desde ayer se cumplieron 2 meses, que el Comité Nacional de Paro, integrado por muchísimas organizaciones sociales y sindicatos, le presentó un petitorio de 10 puntos para negociar, que el gobierno le dio en todo momento a la larga, en el que nunca se sentó realmente a negociar o con la posibilidad de ofrecer contrapropuestas y empezar a negociarlas. Y que esto, para decir, vieron, yo quería negociar, pero con la violencia no se puede negociar. Esto va en consonancia con la política de su patrón, Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el mayor capo del narcotráfico a nivel continental, quien controla las redes, quien controla las redes de tráfico de armas, quien controla el tráfico hacia Estados Unidos y hacia Europa a través de Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, saliendo a Europa,
que tiene los grandes negocios junto con el alto mando brasileño, con el primer comando de la capital de San Pablo, las redes de financiamiento que pasan en las redes, de lavado del dinero mal habido, que pasan por Nueva York y en muchos casos tienen su terminal en Israel. Es decir, ese es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, el heredero de Pablo Escobar por obra del cártel de Medellín, a quien le tocó administrar el dinero de Pablo Escobar, así construyó su poder. Es el mayor criminal de la historia latinoamericana. Él controla la política de Colombia y la política de una cantidad de países. La ultraderecha latinoamericana, es decir, los José Manuel de España, Mauricio Macri de Argentina, Horacio Cartes de Paraguay, están todos sostenidos por esa red, todos. Entonces, esos son los que manejan el ritmo de la política en Colombia. Y curiosamente, y aquí hay un elemento que es muy importante considerar, no el imperio. El imperio tiene 8 bases militares en Colombia, pero el imperio no tiene cabeza política en este momento. No sabe lo que hace. Así como mete la pata todos los días en otros escenarios del mundo, en el caso de Colombia, han hablado. Justamente Joe Biden ha tenido una conversación larguísima con Iván Duque. La primera vez. Más o menos le ha dicho, no seas tan malo. Es decir, esa es la transcripción de lo que se supo de la conversación. Es decir, ¿por qué eres tan travieso? Ese tipo de cosas. Podría sintetizarse lo que Biden le dijo en tono de buen abuelo paternalista a Iván Duque. Es decir, no manejan, no tienen el control político de la situación, y esto es grave. Yo, es decir, por edad, cuando era joven, durante muchos años he leído los cómics de Asterix, el cómic francés de aquella pequeña aldea gala que estaba rodeada por los romanos y que luchaba siempre por la libertad de la Galia, y que cada vez que los romanos tenían alguna conducta contradictoria decía: los romanos están locos. Yo creo que es muy malo estar dominado por un imperio, pero es peor estar dominado por un imperio que no sabe lo que quiere hacer. Dios, van a ir por ti, Eduardo, ya lo que estás diciendo ahí. Y además, fíjate que Duque pues no pinta mucho, sino su patrón Álvaro Uribe, que amigazo de Felipe Calderón, y hicieron ahí un grupo y no sé cuántos más. Querido Joaquín, ya te tenemos ahí. Pues tú eres abogado. Le dispararon a matar, ¿no? Le dispararon a matar, pero no le hicieron más que 2 hoyos al helicóptero. Y bueno, en México, pues hemos tenido varios accidentes así. Creo que me acuerdo al director de la Policía Federal le dispararon al helicóptero, luego se cayó un avión con el secretario de Gobernación, luego, a ver, explícanos desde tu punto de vista y desde el punto de vista geopolítico, insertando a México, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, esto del atentado, obviamente, como dice nuestro compañero, fue una pantomima, no en realidad eso no fue ningún tipo de atentado. Pero lo que pasa en Colombia es que el imperio está defendiendo su Mediterráneo. El mar Mediterráneo del imperialismo norteamericano está desde el Golfo de México hasta la última de las islas del Caribe, del Mar Caribe. Colombia da hacia los 2 mares, Cartagena, Santa Marta, pero es una costa sumamente importante para el Mediterráneo norteamericano, y la tiene que defender a toda costa, porque además en Estados Unidos hay más de 35 millones de consumidores de cocaína, y es el mercado norteamericano el que también pudiera peligrar si en Colombia cambian las circunstancias de producción y dominio de este tipo de enervantes. Y el Estado norteamericano obviamente no está muy dispuesto a permitir que se le salga de control el pueblo de Colombia.
está el pueblo colombiano en un proceso de reestructuración muy interesante, en el que se está involucrando todo el proletariado colombiano y no solamente como antes la clase campesina, pues los campesinos, los productores rurales, sino que ahora está metida toda la sociedad en un proceso hermanado de protesta pacífica que no ha podido ser derrotado y que cada vez constituye un peligro más grande para el dominio tradicional, digamos, no le llamamos solamente norteamericano, que es muy difícil deshacerse de ese dominio, el dominio tradicional de las élites dentro del espacio colombiano. Duque acude precisamente a una fórmula de justificación del aumento represivo, de justificación de la escalada criminal que trae contra el pueblo de Colombia con este atentado. Pero realmente en Colombia se está librando una batalla continental y nosotros debemos una enorme solidaridad al pueblo colombiano que está siendo masacrado de una manera brutal, y creo que por primera vez en la historia actúa con una bandera completamente independiente y regida únicamente pues, por las necesidades de la enorme población del país. Genial, ¿eh? Me quedo así con esta de la batalla continental. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!